Tomado del libro La ciencia de las ventas del autor Napoleón Hill. Claves para convertirte en un vendedor exitoso. La capacidad para influir en las personas sin irritarlas es el arte más rentable que conoce la humanidad. Este libro está dedicado por completo a un análisis de los principios psicológicos aceptados por medio de los cuales cualquiera puede negociar con otros sin fricciones. Los vendedores profesionales son artistas que pueden pintar cuadros de palabras en el corazón de los demás, con la misma capacidad con la que Rembrandt podía combinar colores sobre un lienzo. Son artistas que pueden tocar sinfonías hechas de emociones humanas con la misma efectividad con que Paderewski lograba manipular las teclas de un piano. Los vendedores profesionales son estrategas de la manipulación mental. Pueden organizar los pensamientos de los demás con la misma habilidad con la que Eisenhower dirigió a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Los vendedores profesionales son filósofos que pueden interpretar causas a partir de sus efectos y efectos a partir de sus causas. Son analistas del carácter, conocen a las personas como Einstein conocía las matemáticas. Son lectores de mentes, conocen los pensamientos que se encuentran en la cabeza de otras personas a través de las expresiones de su rostro y de las palabras que pronuncian, por medio de sus silencios y por los sentimientos que los vendedores mismos experimentan en su presencia. Los vendedores profesionales son adivinos, pueden predecir el futuro por medio de la observación de lo que ya sucedió en el pasado. Dominan a los demás porque se dominan a sí mismos. En este libro se describirán los atributos de las ventas profesionales, así como los medios a través de los cuales es posible adquirir estas cualidades. El propósito de este mensaje es permitir que ustedes, amigos vendedores, transformen la mediocridad en profesionalismo dentro del arte de la persuasión. La vida es una serie de circunstancias y experiencias en constante cambio y transformación. No hay dos experiencias iguales, no existen dos personas idénticas. Día con día experimentamos las alteraciones caleidoscópicas de la vida. Esto nos obliga a adaptarnos a personas que piensan y actúan de manera diferente a la nuestra. Nuestro éxito depende en gran medida de lo bien que lidiemos con los encuentros diarios con otras personas sin conflicto ni oposición. Este tipo de negociaciones requiere de una comprensión de la destreza comercial. Todos somos vendedores, sin importar aquello a lo que nos dediquemos, aun cuando no todos seamos vendedores profesionales. Los políticos deben venderse para llegar a su cargo. Si desean permanecer en él, necesitan seguir vendiéndose a sus votantes. Las personas asalariadas deben venderse para obtener su puesto y deben utilizar la destreza comercial para seguir conservándolo una vez que lo hayan obtenido. Cualquiera que busque conseguir un préstamo en un banco debe venderle las razones para otorgárselo al banquero. Los religiosos deben vender sus sermones y a sus propias personas, a sus feligreses. Si no logran hacerlo de manera correcta, pronto se encontrarán en busca de una nueva vocación. Los abogados deben venderle los méritos del caso a sus clientes, al juez y al jurado, aun si saben que él mismo no tiene gran mérito. Si un hombre elige casarse, debe venderse a la mujer que haya elegido, aunque dicha mujer tenga la capacidad para retirar muchos de los obstáculos que impidan esa venta, y de hecho lo haga. Los obreros deben venderse a sus empleadores, aunque el tipo de destreza de ventas que se requiere no sea tan complejo como aquel que deben utilizar quienes deseen venderse para acceder a empleos que generen sueldos de alto nivel. Estos son ejemplos de la destreza comercial a través de la cual las personas venden lo intangible. Cualquier tipo de esfuerzo con el que una persona convence a otra a fin de que coopere forma parte de
destreza comercial. Casi todos los esfuerzos por utilizar esas destrezas son ineficaces y es por esa razón que la mayoría de las personas son vendedores poco exitosos. Si alguien alcanza una posición elevada en la vida, es porque adquirió o se vio bendecido con una capacidad innata para vender. Los estudios, títulos universitarios, intelecto e inteligencia no les sirven para nada a aquellos que carecen de la capacidad para atraer los esfuerzos de cooperación de los demás y así crear oportunidades para sí mismos. Esas cualidades ayudan a los individuos a sacar el máximo provecho de las oportunidades. Pero antes de eso, deben crearlas. En términos de la ley de las probabilidades, es posible que la oportunidad llegue a una de cada 100,000 personas. Las demás necesitan crear sus oportunidades. A menudo, la destreza comercial es igual de necesaria tanto para el desarrollo de oportunidades como para su creación. La destreza comercial, como se describe en este libro, no solo se aplica a la comercialización de productos o de servicios. Puedes vender tu personalidad y de hecho es algo que debes hacer. Lo que es más, la meta principal de este libro es enseñarles a hombres y mujeres la manera de convertir las ventas en una exitosa filosofía de vida por medio del uso de las estrategias de ventas y la psicología que utilizan los vendedores profesionales cuando ofrecen sus bienes y servicios. Durante su juventud, Herbert Hoover se vio obligado y afectado por la pérdida de sus padres. Millones de huérfanos más han vivido y muerto sin haber tenido la oportunidad de darse a conocer fuera de sus comunidades locales. ¿Qué características distintivas poseía el señor Hoover que le permitieron poner la mirada en la Casa Blanca y dirigirse con éxito hasta esa elevada meta? Descubrió cómo convertir las ventas en una filosofía de vida de manera exitosa. El presente mensaje tiene la intención de enseñarles a otros a hacer lo mismo. Cierto autor proporcionó las siguientes 5 definiciones de la destreza comercial. Vender es la capacidad para dar a conocer tus bienes, servicios o propuestas a una persona o personas hasta lograr crear el deseo del privilegio, la oportunidad, la posesión o el interés. Vender es la capacidad que tienen individuos profesionales y públicos para ofrecer servicios, asistencia y cooperación al tiempo que crean un deseo en los demás por remunerarlos, reconocerlos y honrarlos. Vender es la capacidad para llevar a cabo los deberes y servicios laborales como empleado a tal nivel que se cree el deseo en el empleador por remunerar, ascender y elogiar. Vender es la capacidad de ser educado, amable, agradable y considerado con el fin de crear en aquellos a los que conozcas el deseo de respetarte, quererte y honrarte. Vender es la capacidad de escribir, diseñar, pintar, inventar, crear, componer o realizar cualquier cosa hasta el punto de crear el deseo en la gente de aclamar a los poseedores como héroes, celebridades y personas de enorme grandeza. Aunque estas definiciones son generales, podríamos añadir una más a esta lista. Vender es el arte de plantar en la mente del otro un motivo que induzca una acción favorable. La importancia de esta definición se volverá aparente a lo largo de la presente obra. Un vendedor se convierte en vendedor profesional debido a su capacidad para inducir a otras personas a actuar con base en sus motivos sin resistencia ni fricción. No hay mucha competencia entre los vendedores profesionales porque hay pocos de ellos. Los vendedores profesionales saben lo que quieren y cómo planear adquirirlo. Además, cuentan con la iniciativa para transformar sus planes en acción. Existen 2 tipos de esfuerzos de ventas. Cuando el vendedor está negociando con una sola persona y cuando está negociando con un grupo de personas.
Esto último suele conocerse como ventas en grupo o cómo hablar en público. La educación del vendedor profesional no estará terminada hasta que tenga la capacidad para persuadir a grupos de personas, además de individuos. La capacidad para hablar ante un grupo con el poder de las propias convicciones es un recurso invaluable. Les ha proporcionado su máxima oportunidad a muchas personas. Esta capacidad debe adquirirse por esfuerzo propio. Es un arte que puede dominarse solo a través del estudio, el esfuerzo y la experiencia. Veamos algunos ejemplos específicos. William James Bryan se elevó del anonimato absoluto a través de su famoso discurso de la Cruz de Oro durante la Convención Nacional Demócrata de 1896. Patrick Henry se inmortalizó a través de su famoso discurso de «Dadme la libertad o dadme la muerte» en los días de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. De no haber sido por estas palabras, es posible que su nombre jamás hubiera alcanzado el reconocimiento que tiene. Robert Ingersoll cambió el curso de la teología a través del arte de su elocuencia y de su poderosa destreza de palabras grupales. Una de las lecciones más efectivas de la historia en destreza comercial está inscrita en una obra maestra de Shakespeare, el discurso de Marco Antonio durante los funerales de Julio César. John F. Kennedy será recordado por siempre por decir: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. El vendedor profesional tiene la capacidad para influir en las personas por medio de la página impresa, así como de la palabra hablada. Herbert Hoover acumuló una modesta fortuna y grabó su nombre de manera indeleble en la mente de las personas mediante el poder de ventas de su pluma. Es posible que Thomas Paine, a través del poder de sus escritos, haya hecho más que nadie para inspirar la guerra de independencia de los Estados Unidos. Benjamin Franklin se inmortalizó y dejó su huella para el bien sobre la civilización por la poderosa simplicidad y candor de su destreza comercial escrita. Abraham Lincoln alcanzó la inmortalidad con un solo discurso, el discurso de Gettysburg, sencillo en cuanto a su tema, puro en su composición y de ideas conmovedoras. Albert Schweitzer, filósofo, teólogo, músico, misionero, médico y ganador del Premio Nobel de la Paz, dedicó su vida entera a vender su filosofía personal, el respeto por la vida de otros seres humanos y la exigencia por el máximo desarrollo de los recursos de cada individuo. Julio César, Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, Castro y otros cientos por el estilo también fueron vendedores profesionales, pero basaron sus presentaciones de ventas en torno a motivos que resultaron destructivos para los mejores impulsos de la civilización. Vendieron la idea de las guerras y cumplieron lo prometido. Guerras por las que miles de personas pagaron con sangre, lágrimas y sufrimiento. El éxito perdurable y las ventas siempre se basan en motivos sólidos. Recuerda esto: tú que aspiras a la maestría en las ventas, no vendas ni piedras, ni serpientes, ni espadas. En la actualidad, el mundo se enfrenta a la mayor oportunidad para la destreza comercial profesional de toda su historia. Se necesitan nuevos líderes y una nueva versión de liderazgo a lo largo del planeta en casi todos los aspectos del quehacer humano. Este es un gran periodo de reconstrucción. Está colmado de oportunidades para los vendedores profesionales que tengan la imaginación suficiente como para construir sus esfuerzos en torno a motivos benéficos para el público en general y para quienes liberen la totalidad de sus energías a través de su trabajo. Las ventas de alta presión, de las cuales hemos oído tanto en las décadas recientes, ahora son algo del pasado. Aquellos que buscan beneficiarse a sí mismos tendrán que cederles el paso a aquellos que buscan beneficiar a los demás en todas las esferas de la vida, incluidas las ventas.
Los líderes exitosos del futuro, sea que se dediquen a las ventas o a otros emprendimientos, tendrán que convertir la norma de trata a los demás como quiera ser tratado, la así llamada regla de oro, en la base de su liderazgo. En el futuro, la pregunta de mayor importancia será: ¿cuánto puedo ofrecer en términos de servicio a los demás? En lugar de ¿qué tanto me puedo salir con la mía sin que me metan a la cárcel? Un enorme renacimiento económico está recorriendo la totalidad del planeta. Cualquiera que no pueda verlo está ciego en términos mentales y morales. El viejo orden de las cosas y de los negocios en la industria se ha terminado y el nuevo orden lo está reemplazando con velocidad. Los más sabios son todos aquellos que pueden ver este cambio y adaptarse a él de manera armoniosa y sin recurrir a la fuerza. Nos estamos acercando a una era en la que veremos la reencarnación del espíritu de Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington y Abraham Lincoln en la política, y la reencarnación del espíritu de Marshall Field y de John Wanamaker en la industria, los negocios y las finanzas. Estas afirmaciones fácticas y proféticas podrán ser de utilidad para aquellos que aspiren al liderazgo en ventas o en otra ocupación. Aquellos que cuenten con la imaginación suficiente no tendrán que esperar que el tiempo compruebe su solidez. Se anticiparán a los cambios que están por venir y se adaptarán a sus nuevas circunstancias. Los grandes cambios que se generan a partir de los cataclismos económicos y que han desajustado a millones en todos los terrenos de la actividad humana acentúan la necesidad de descubrir los principios fundamentales mediante los cuales se puede ingresar al camino del progreso ordenado. Dado que todas las personas deben utilizar algún tipo de destreza comercial para promoverse y adaptarse a las relaciones satisfactorias, tanto sociales como comerciales, es indispensable que prestes atención tanto a la presentación de estos principios fundamentales como a las sugerencias para su aplicación práctica. Este libro tiene el propósito de enseñar dichos principios. Quienes dominen los principios fundamentales de la persuasión podrán adoptar las ventas como filosofía de vida, superar obstáculos de manera exitosa, sobreponerse a la oposición y aprovechar y redirigir las fuerzas adversas. Sin importar quién seas, ni lo mucho que sepas, no lograrás el éxito hasta que no te conviertas en un vendedor. Necesitas vender tus servicios, necesitas vender tus conocimientos, necesitas venderte a ti mismo y necesitas vender tu personalidad. Al acercarte al estudio de estos principios fundamentales, siempre ten en consideración que tus únicas limitaciones son aquellas que crees en tu propia mente. Recuerda también que puedes eliminar cualquier limitación que crees. Este libro se escribió para los hombres y las mujeres que no permiten quedarse empantanados por circunstancias fortuitas, ni verse coartados por limitaciones psicológicas. Cuando Hill estaba organizando su filosofía de las leyes del éxito, Andrew Carnegie lo mandó a que hablara con Henry Ford. «Querrás mantenerte atento a ese hombre, Ford», le dijo Carnegie, «porque algún día va a dominar la industria automotriz de todos los Estados Unidos». Hill fue a Detroit y conoció a Ford en 1908. Cuando lo vio por primera vez, Hill se preguntó cómo era posible que Andrew Carnegie, siendo el juez de carácter tan agudo que era, hubiera podido equivocarse tanto en sus estimaciones de Ford. Sin embargo, año tras año aquel hombre ascendió hasta la cima de su terreno. Detrás de sus impactantes logros había una promoción organizada, sistemática y eficaz. Es posible que ninguna persona haya sido de tanta utilidad para Ford como lo fue W. J. Cameron, su principal promotor, quien se aseguró de que los intereses de Ford jamás se alejaran de la vista del público. Durante toda esa época, no menos de otros 100 fabricantes de automóviles habrían de surgir y caer como hongos por no tener la precaución de rodearse con expertos de la promoción.
Un joven a quien se reconoció como uno de los más prometedores pianistas y compositores de música acudió a ver a Napoleón Hill. Pasó 2 horas tratando de convencer a Hill de que tenía méritos el viejo hábito de que los artistas se murieran de hambre en alguna buhardilla en lugar de comercializar su arte. El joven visitante trató a conciencia de convencer a Hill de que la filosofía de la opulencia, como la detallaba en su libro Piense y hágase rico, era un insulto a los grandes artistas cuya labor principal, desde el punto de vista de este joven, era estar dispuestos a morir de hambre en aras de su arte. Este músico tenía una personalidad agradable, una mente brillante y una enorme pasión por la música clásica. Pero resultaba evidente que su retorcida filosofía de vida le costaría la meta que tanto ansiaba, que se le reconociera como un músico grandioso. Ya era un excelente artista, pero el mundo no lo conocía, a menos que se aliara con un cerebro hábil en la comercialización de sus servicios, pasaría su vida entera como genio desconocido. La ironía de esta anécdota es que este genio había acudido al departamento de Hill para recoger un traje y un abrigo usados que le habían prometido. Napoleón Hill pasó un cuarto de siglo organizando la filosofía del logro personal. En esa filosofía incluyó todo aquello que derivó de la experiencia de hombres tales como Dale Carnegie, Henry Ford, Thomas Alva Edison, John Wanamaker y otros por el estilo. Y, sin embargo, se vio superado en términos financieros por hombres que escribían libros que habían armado sin más de un día para otro. Al final, Hill se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se puso bajo la administración de W. Clement Stone. Logró más en términos de reconocimiento durante su primer año bajo el consejo del señor Stone de lo que había logrado en todos los años anteriores cuando Hill se administraba a sí mismo. Si quieres adoptar las ventas como exitosa filosofía de vida, mira a tu alrededor y ve qué servicios de utilidad puedes ofrecerle al mayor número posible de personas. Hazte valioso para los demás y no necesitarás aprender el arte de la adulación para ganarte a las personas y para utilizar tu influencia personal. Además, aquellas personas a las que te ganes permanecerán ganadas. Ser muy agradable con los demás puede ofrecerte enormes ventajas, pero los elogios no son la herramienta por medio de la cual puedes obtener y conservar ese fin tan deseable. Una personalidad agradable vale la riqueza entera de un rey para quien la posee. Pero ese tipo de personalidad no se desarrolla a través de pronunciar elogios que carecen de significado. Una personalidad agradable consiste en 30 características diferentes que pueden cultivarse. Podrás encontrar la descripción completa de estos 30 recursos en la edición original de Piense y hágase rico. Domínalos y aduéñate de ellos. Entonces podrás atraer y conservar amigos. Son reglas prácticas y comprobadas para atraerlos y conservarlos. Son reglas que se derivaron del trabajo de la vida de Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson, Samuel Adams, Richard Henry Lee, George Washington y medio centenar más de los hombres verdaderamente grandes que sentaron las bases para los Estados Unidos. También son las reglas que utilizan los líderes empresariales e industriales más exitosos que ha producido ese mismo país. Andrew Carnegie, Thomas Alva Edison, Henry Ford, John Wanamaker, F. W. Woolworth, H. Ross Perot y W. Clement Stone. Si cualquiera de ellos hubiera propuesto la adulación como manera de abrirse paso en este mundo, su recomendación hubiese sido notable, pero ni uno solo de ellos utilizó ni recomendó un método así de bajo y vulgar como forma para progresar. Cuando la adulación y la franqueza directa se colocan a un lado de la otra, la última superará a la primera 999 veces de cada 1000. F. Lee Bailey dijo: cada abogado litigador realmente grande sabe que intentar halagar a un jurado siempre colmará su caso de peligros definitivos.
Los litigantes más exitosos son aquellos que trabajan con los hechos en lugar de depender de los elogios. Y lo mismo sucede con los ejecutivos empresariales de mayor éxito. Por ejemplo, ¿qué tan lejos crees que cualquiera hubiera llegado tratando de elogiar a Howard Hughes? Si te parece que estamos dándole una importancia exagerada a los peligros de depender de los halagos como forma de adoptar las ventas como filosofía de vida, es a causa de los posibles efectos que esto ha tenido sobre grandes cantidades de personas a las que se les ha enseñado que la adulación es el eje de la rueda del progreso personal. Esa estrategia representa un peligro para cualquiera que la adopte y es de especial peligro para los jóvenes que apenas se están iniciando con poca o ninguna experiencia en el mundo de los negocios. Existen maneras sólidas y recomendables de ganar amigos e influir en las personas a través de apelaciones que se basen en alguna combinación de los 9 motivos básicos que se describirán en el capítulo 4. Si deseas llegar al tope de la escalera del éxito y quedarte ahí, será mucho más seguro utilizar estos 9 motivos como los peldaños de tu escalera que depender de la adulación. Cada paso, cada acción y cada error de todos los seres humanos en pleno uso de sus facultades y que hayan alcanzado la edad de la razón está influido por uno o más de los 9 motivos básicos. Cuando llegues a la descripción de dichos motivos, estúdiala con detenimiento. Aprende a influir en las personas apelando de manera genuina a sus motivos naturales y entonces no experimentarás resentimiento alguno de parte de aquellos a quienes influyas. En gran parte, lograr el éxito en cualquier profesión es cuestión de poder abrirse paso por la vida con una cantidad mínima de fricción en nuestras relaciones con otras personas. Al dominar, comprender y aplicar estos 9 motivos básicos, puedes reducir los malentendidos, la oposición y la fricción a una mínima. Hazlo y te transformarás en un vendedor grandioso sin importar lo que sea que estés vendiendo. Con el fin de evitar que este consejo parezca un montón de palabras vacías, permite que Napoleon Hill te cuente cómo hizo uso práctico de su propia filosofía de negociación personal. Al final del primer año de la depresión, me encontré despojado de todo mi dinero y de la mayor parte de mis propiedades terrenas. Las personas no estaban interesadas en los libros. Lo que les interesaba era comer. Cerré mi oficina en Nueva York y me mudé a Washington, D.C., donde decidí permanecer hasta que hubiera pasado la tormenta económica. Los meses se hicieron años y en lugar de que pasara la depresión, empeoró todavía más. Al último, decidí no esperar el final de esta parálisis empresarial, sino incursionar en la plataforma de las conferencias y esforzarme por volver a sedes de utilidad a otros que también estuvieran sufriendo de estos reveses. Decidí empezar en Washington. Para este propósito requería de espacio periodístico para publicarme. La cantidad de espacio que necesitaba habría de costar más de $2,000, cantidad con la que no contaba y que tampoco podía obtener de las fuentes bancarias habituales. Me encontraba cara a cara con una situación semejante a la que tú y cualquier otra persona en esta tierra debe experimentar en alguna ocasión. Necesitaba algo que tendría que obtener con no más que palabras. Aquí entonces está una breve descripción de lo que hice y dije exactamente para superar mi problema. Acudí con el coronel Leroy Herron, director publicitario de The Washington Star, y lo enteré de mis necesidades. Al acercarme a él tenía 2 opciones a mi disposición. Podía elogiarlo, podía decirle que representaba a un gran periódico, que había tenido un historial de excelencia en la Guerra Mundial, que yo creía que era un publicista magnífico y toda esa serie de tonterías. O bien, podía colocar todas mis cartas sobre la mesa, decirle lo que quería, la razón por la que lo deseaba y por qué pensaba que debía conseguirlo. Elegí el segundo método para dirigirme a él. Entonces
me vio obligado a decidir si le revelaría todos los hechos al coronel Gerón, incluidas mis debilidades financieras, o si pasaría por alto esos vergonzosos temas sin discutirlos de manera abierta. Una vez más, elegí depender de la franqueza y la claridad. Hay momentos en la vida en que ningún otro proceder puede conseguir los resultados deseados. Hasta donde puedo recordar, esto es lo que le dije. Coronel Gerón, deseo utilizar The Washington Star para una campaña publicitaria en la que anunciaría una serie de conferencias públicas acerca de la filosofía de los logros individuales. El espacio que necesito ascenderá a una cifra aproximada de $2,500. Mi problema radica en el desagradable hecho de que no cuento con esa cantidad de dinero a mi disposición. Hasta hace poco tenía dicha cantidad y más, pero la depresión acabó con ella. Mi petición de crédito no se basa en la calificación crediticia comercial habitual. Si nos basamos en eso, no soy candidato para dicho crédito. Mi petición se basa en el hecho de que he dedicado un cuarto de siglo al estudio de los principios del logro individual, evidencia de lo cual estoy preparando para presentarle en este preciso momento. Durante ese tiempo he contado con la cooperación activa de hombres tales como Andrew Carnegie, Thomas Alva Edison, Frank Vanderlip, John Wanamaker y Cyrus H.K. Curtis. Estos hombres tuvieron una opinión lo bastante positiva de mí como para compartir su tiempo y experiencia conmigo durante los largos años que utilicé para organizar mi filosofía del éxito. El tiempo que cada uno me brindó valió muchas veces más que el crédito que le estoy pidiendo que me extienda. A través de su cooperación estoy preparado para presentarle al mundo una filosofía de autoayuda que las personas del planeta entero necesitan con urgencia. Si no desea extenderme dicha cantidad de crédito a manera de sólido riesgo de inversión, extiéndamelo entonces en el mismo espíritu de generosidad con el que estos hombres de gran calado me brindaron su tiempo y experiencia. El coronel Herón me extendió el crédito después de la breve exposición de mi caso y me hizo este importante comentario. No sé cuáles sean sus probabilidades de pagarme por el espacio que desea, pero creo que sé lo suficiente de la naturaleza humana como para entender que tiene todas las intenciones de liquidarlo. También creo que cualquier filosofía que se organice a partir del trabajo de vida de hombres tales como Edison y Carnegie es sólida y necesaria en estos momentos. Además, estoy convencido de que cualquier persona a la que estos hombres dedicarían su invaluable tiempo es merecedora de mucho más crédito del que busca con el Estado. Traiga sus anuncios y yo los publicaré. Después hablaremos con el administrador crediticio. Los motivos son las semillas a partir de las cuales puede germinar una venta. Cada semilla debe contener un núcleo germinal, de lo contrario no podrá germinar, sin importar la tierra en la que se haya plantado. Los motivos también deben contener un núcleo germinal o no prosperarán para convertirse en una venta. Quienes comprenden cómo inyectarles un núcleo germinal a los motivos son los vendedores profesionales. Son profesionales porque capturan la propia imaginación del comprador potencial y logran que trabaje en su beneficio. Cuando un verdadero artista planta un motivo apropiado en la mente de un comprador potencial, éste empieza a trabajar desde adentro de la misma manera en que la levadura actúa sobre la masa del pan. Las grandes personalidades se recuerdan. Las personas compran las personalidades y las ideas con mucha mayor rapidez de lo que compran mercancía. Es por esta misma razón que el vendedor, que es un animador eficiente, puede concretar ventas en casos en los que otros no lo logran. El vendedor de seguros de vida, que no sabe nada acerca de la teatralidad y que no posee una personalidad magnética, suele encontrarse al fondo de la lista de generadores de ventas. Los vendedores de seguros de vida, que son animadores eficaces y que poseen personalidades magnéticas, rara vez mencionan la palabra póliza. No tienen que hacerlo.
comercian ideas y las utilizan para generar imágenes atractivas que interesan y agradan a sus compradores futuros. Un animador eficiente hace un uso eficaz de su entusiasmo. Los malos animadores no conocen el entusiasmo, les confían su propuesta a los hechos desnudos con el fin de apelar a la razón de sus clientes potenciales. La mayoría de las personas no se ve particularmente influida por la razón, se ve persuadida por las emociones y los sentimientos. Aquellos que no son capaces de despertar sus propias emociones de manera profunda, no serán capaces de apelar a los demás a través de su naturaleza emocional. Durante la cima de su carrera, el evangelista Billy Sunday fue el máximo showman que alguna vez haya intentado derrotar a Lucifer. Vendía boletos al cielo y lograba que las muchedumbres hicieran largas filas y que les agradara hacerlo. Su público contribuyó con millones de dólares, mientras otros predicadores que carecían de un sentido de dramatismo se morían de hambre. Sé un vendedor capaz y podrás hacer casi cualquier otra cosa que desees. El alcalde de Nueva York, John W. Lindsay, era un animador eficiente, algo que se destacaba de sus demás atributos. Es muy posible que el exalcalde John F. Hyland haya sido uno de los mejores que jamás haya tenido la ciudad de Nueva York, pero era incapaz como animador. La desigualdad en la popularidad de ambos hombres fue la diferencia entre tener teatralidad y no tenerla. Will Rogers se hizo popular a través de sus comentarios acerca de las noticias del mundo porque tenía un sentido de dramatismo suficiente como para acoplar sus comentarios al estado de ánimo de las personas. Eso no es mera teatralidad, es teatralidad de orden superior. Paul Harvey fue uno de los comentaristas radiofónicos mejor pagados de los Estados Unidos. Hizo una fortuna a través de sus programas por su capacidad para dramatizar lo que las personas pensaban y lo que querían pensar, y por darles color a las noticias del día. Los gerentes de ventas que no son animadores capaces están derrotados antes de siquiera empezar. Es necesario que puedan extraer las capacidades escénicas de sus vendedores. Una presentación de ventas que da un animador capaz es un espectáculo en sí mismo y es tan interesante como una obra de teatro. Además, lleva al futuro comprador por los mismos procesos mentales exactos que provoca una buena obra de teatro. Los vendedores, que son animadores capaces, pueden lograr que el comprador potencial cambie de parecer de un sentido negativo a uno positivo a voluntad. Logran el cambio no de manera accidental ni por suerte, sino a través de un plan cuidadosamente delineado. Un animador capaz puede neutralizar la mente del comprador potencial a pesar del estado mental en el que puede estar el comprador cuando se acerque a él. Y todavía más importante, el animador capaz sabe lo suficiente como para no tratar de alcanzar un clímax o tratar de concretar una venta, a menos que haya logrado obrar dicho cambio. El agricultor no puede producir trigo sin preparar la tierra en la que plantará las semillas. Un vendedor no puede plantar la semilla de un deseo en la mente de un prospecto si esa mente está en un estado negativo. Los vendedores que comprenden la teatralidad preparan la mente del futuro comprador de forma tan cuidadosa y científica como lo realiza el agricultor al preparar la tierra. Si no lo hacen, no son vendedores. Las cualidades que debe desarrollar el vendedor profesional. Son muchos los factores implicados en la creación del vendedor exitoso. La mayoría de ellos son de naturaleza personal y tienen más que ver con el individuo que con los productos o servicios que vende. Investigaremos dichos factores a detalle. La cultivación de los principios que aquí se discuten implica dos elementos diferentes. Primero, un análisis introspectivo para determinar la presencia o ausencia de estas cualidades deseables. Y segundo, el esfuerzo deliberado para fomentarlas. Ya que la mayoría de los así llamados rasgos mentales tienen bases físicas, muchas de estas cualidades deseables pueden obtenerse al hacer
o intentar hacer aquellas cosas que conduzcan al fin deseado. La ciencia ha comprobado en gran medida que un estado mental refleja una condición física y que existen factores químicos y físicos dentro del cuerpo que conducen a los estados de ánimo, sentimientos y pensamientos que la psicología académica solía clasificar como exclusivamente mentales. Lo que es más, los científicos, incluyendo al gran John B. Watson, han comprobado que los pensamientos están vinculados de manera íntima con el habla, de modo que debes hablar contigo mismo acerca de las cosas que quieres que se afiancen y crezcan en tu mente y personalidad. Este es el primer paso y además es uno de los más provechosos. El segundo principio es parecido al primero en cuanto a que también se refiere a una actividad física. Hacer las cosas que te gustaría hacer. Aprendemos por experiencia, después de todo, ella es la más grande de todos los maestros. Los hábitos pueden cultivarse tanto en la mente como en el cuerpo, porque tanto mente como cuerpo funcionan en el plano de lo físico. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas indispensables que los vendedores profesionales deben tener dentro de su equipo mental? Existe una lista de cualidades muy deseables que casi cualquier persona normal y razonable puede llegar a poseer y ejercer. La lista es larga y la perfección solo puede alcanzarse poco a poco. Por ende, antes de entrar en una consideración detallada de las cosas que querrías que tu mente y tu cuerpo sean capaces de hacer, enumeremos aquellas que son por completo indispensables. Número 1. La condición física es de tremenda importancia por la simple razón de que ni la mente ni el cuerpo pueden funcionar bien sin ella. Por ende, cuida de tus hábitos de vida y procura tener una dieta adecuada, ejercitarte de forma sana y respirar aire fresco. Número 2. La valentía debe formar parte de todo hombre o mujer para triunfar en cualquier empresa, en especial para vender en esta difícil época de intensa competencia. Número 3. La imaginación es un requisito absoluto para los vendedores exitosos. Deben anticiparse a las situaciones e incluso a las objeciones de sus clientes potenciales. Deben tener una imaginación tan activa que los haga capaces de entrar en simpatía con la postura, necesidades y objeciones del cliente. Deben poder ponerse en los zapatos del otro de manera casi literal. Esto último requiere de una verdadera imaginación. 4. El habla. El tono de voz debe ser agradable. Una voz aguda y chillona es irritante. Las palabras masculladas son difíciles de comprender. Debes hablar con precisión y enunciar con claridad. Una voz tímida nunca indica siempre debilidad. Una voz firme, clara y definida que se modula con seguridad y distintas tonalidades es muestra de una persona entusiasta y asertiva. 5. El trabajo duro es lo único que transformará la capacitación y capacidad de ventas en dinero. No existe cantidad alguna de buena salud, valentía o imaginación que valga un centavo a menos de que se ponga a trabajar. La suma de ingresos que obtienen los vendedores suele fijarse según la cantidad de trabajo arduo e inteligente que realmente lleven a cabo. Hay muchas personas que tratan de darle la vuelta a este factor de éxito. Los principios descritos antes son simples, no hay nada inusual o imposible o incluso notable acerca de los mismos, ni de manera separada ni colectiva, a menos quizá que se trate del hecho de que la mayoría de los vendedores carece de uno o más de ellos. Hay algunos vendedores que trabajan duro y que incluso utilizan su imaginación adecuadamente hasta que se topan con una serie de reveses y rechazos. Es aquí donde los vendedores con solidez de espíritu, entereza y valor en su corazón regresan al ruedo y vencen a sus contrapartes que no cuentan con estas cualidades. La valentía es esencial. Claro está que se conoce a muchos vendedores que son valientes e imaginativos y que trabajan con intensidad, pero que a causa de su desenfreno y excesos corporales se perjudican a tal grado en sentido físico que la mitad del tiempo son incapaces de llevar a cabo su trabajo.
Otras cualidades que los administradores experimentados de ventas consideran que son necesarias dentro del equipo de los vendedores exitosos pueden enlistarse como sigue. 6. Conocimiento de la mercancía que venden. Los supervendedores analizan la mercancía o servicios que venden a detalle, comprenden por completo cada una de sus ventajas, porque saben que no pueden vender con éxito nada que ellos mismos no comprendan o en que no crean. 7. Creencia en la mercancía o servicio. Los supervendedores jamás tratan de vender algo en lo que no tengan una confianza implícita, porque saben que su propia mente transmitirá esa falta de confianza a la mente del prospecto, sin que importe lo que digan acerca de sus productos. 8. Idoneidad de la mercancía. Los supervendedores analizan a sus clientes potenciales y sus necesidades, y solo les ofrecen aquello que es idóneo para ambos. Jamás tratarán de venderle un Rolls Royce a alguien que necesite un Ford, incluso si el prospecto tiene la capacidad financiera para comprar el auto más caro. Saben que lo que es un mal negocio para el comprador es un peor negocio para el vendedor. 9. Valor ofrecido. Los supervendedores jamás tratan de obtener más por sus productos que lo que valen en realidad, porque saben que la confianza y la buena voluntad sostenida de sus compradores potenciales valen más que la amplia ganancia neta de una sola venta. 10. Conocimiento del comprador potencial. Los supervendedores son analistas del carácter, tienen la capacidad de determinar ¿cuál de los 9 motivos básicos es al que responderán sus prospectos con más facilidad y construyen su presentación de ventas en torno a dicho motivo? Además, si el comprador potencial no tiene un motivo claro para adquirir el producto, un supervendedor lo creará al saber que el motivo es esencial para concretar la venta. 11. Clasificación del prospecto. Los supervendedores jamás tratan de concretar una venta sin clasificar al comprador potencial de manera adecuada. Antes de llevar a cabo sus esfuerzos para concretar la venta, se informan acerca de lo siguiente. Inciso A. La capacidad económica del prospecto para finalizar la compra. Inciso B. La necesidad que el prospecto tiene de lo que se le está ofreciendo. Inciso C. El motivo del prospecto para realizar la compra. Intentar concretar la venta antes de clasificar al comprador potencial al inicio es un error que se encuentra al inicio de la lista de causas para no lograr una venta. 12. Capacidad para neutralizar la mente del comprador. Los supervendedores saben que no pueden concretarse ninguna venta antes de que la mente del comprador potencial se neutralice o se haga más receptiva. Dado que saben esto último, no harán el intento de cerrar la venta hasta que no hayan abierto la mente del comprador y la hayan preparado como fondo sobre el que puedan armar el mosaico de palabras de su historia. Este es el punto en el que fracasan muchos vendedores. 13. Capacidad para concretar una venta. Los supervendedores son artistas en lo que se refiere para alcanzar y sobrepasar el punto de concreción de la venta. Se entrenan para detectar el momento psicológico en el que es posible alcanzar una conclusión favorable con éxito. Rara vez, si es que alguna, le preguntan al comprador potencial si está listo para realizar la compra. Más bien se basan en la suposición de que el comprador ya está listo y se conducen de manera acorde en su conversación y proceder general. Utilizan el poder de la sugestión de la forma más eficaz. Los supervendedores no intentan concretar una venta hasta que saben en su mente que lo pueden hacer con éxito. También llevan a cabo sus presentaciones de ventas de tal manera que los compradores potenciales son quienes creen que son los miembros activos de la interacción. Otros principios que deben adquirirse tienen más que ver con la constitución personal y la organización propia del vendedor que con sus productos. Algunos de ellos son 14.
una personalidad agradable. Los supervendedores desarrollan el arte de hacerse agradables para otras personas porque saben que el comprador potencial debe comprar al vendedor junto con la mercancía que está vendiendo, o de lo contrario no será posible concretar la venta. 15. Maestría escénica. Los supervendedores también son superanimadores. Tienen la capacidad de llegar hasta la mente de sus compradores potenciales al darle dramatismo a su presentación y al otorgarle el color suficiente como para despertar un intenso interés a través de apelar a la imaginación del comprador. 16. Autocontrol. Los supervendedores ejercen un control absoluto sobre su mente y su corazón en todo momento, al saber que si no se controlan a sí mismos, no pueden controlar al prospecto. 17. Iniciativa. Los supervendedores comprenden el valor de la iniciativa. Jamás se les tiene que decir qué hacer ni cómo hacerlo, dado que cuentan en una imaginación vívida, la utilizan y crean planes que transforman en acciones a través de su propia iniciativa. Necesitan un mínimo de supervisión, aunque en general no la requieren en absoluto. 18. Tolerancia. Los supervendedores son abiertos y tolerantes en todos los sentidos porque saben que la amplitud de miras es esencial para el crecimiento. 19. Precisión de pensamiento. Los supervendedores piensan lo que es más, se toman el tiempo y hacen el esfuerzo por reunir todos los hechos como base para lo que piensan. No adivinan si es que existen hechos disponibles, no tienen opiniones fijas ni inamovibles que no se basen en lo que saben que son los hechos. 20. Persistencia. Los supervendedores jamás se ven influidos por la palabra no y no reconocen la palabra imposible. Para ellos todo se puede lograr. Para ellos la palabra no es solo la señal para iniciar su presentación de ventas con decisión. Saben que todos los compradores utilizan la ley del menor esfuerzo al recurrir a la coartada del no. Al tener este conocimiento, no son susceptibles a las influencias negativas de la resistencia a una venta. 21. Fe. Los supervendedores tienen una superfe en A. Los productos que venden. B. En sí mismos. E. El comprador potencial. Y D. La concreción de la venta. Jamás tratan de cerrar un trato sin la ayuda de la fe, porque saben que la fe es contagiosa, se absorbe a través de la estación de recepción de la mente del comprador. Sin la cualidad de la fe no puede haber una superdestreza comercial. La fe es un estado mental que puede describirse como una forma intensificada de autosuficiencia. Se ha dicho que la fe puede mover montañas, pero también puede concretar ventas. 22. El hábito de la observación. Los supervendedores son cuidadosos observadores de los más mínimos detalles. Observan cada palabra que pronuncia el comprador potencial, cada cambio de su expresión facial y cada movimiento para después sopesar su importancia con precisión. Los supervendedores no solo observan y analizan todo lo que hace y dice el comprador potencial de manera acertada, sino que también hacen deducciones con base en lo que el prospecto no dice o hace. Nada escapa a la atención del supervendedor. 23. El hábito de ofrecer un mejor servicio del que se espera. Los supervendedores se habitúan a dar un servicio de mayor cantidad y mejor calidad que el que se espera que den, con lo que se benefician no solo de la ley de rendimientos crecientes, sino también de la ley de la compensación. 24. Se benefician de sus fracasos y errores. Los supervendedores no consideran que nada es un desperdicio de sus esfuerzos. Se benefician de todos sus errores y de observar los errores que cometen los demás. Saben que si se analizan con todo fracaso y error, pueden encontrarse las semillas de un éxito equivalente. 25. La mente maestra.
Los supervendedores comprenden y aplican el principio de la mente maestra, a través de la cual multiplican sus poderes de logro de manera considerable. El principio de la mente maestra implica la coordinación de dos o más mentes individuales que funcionan en perfecta armonía en aras de un propósito definitivo. La mente maestra se discutirá con mayor detalle en el capítulo 6. 26. Un objetivo final definitivo. Los supervendedores siempre trabajan con una cuota de ventas u objetivo definido en mente. Jamás se dedican a trabajar con la simple idea de vender todo lo que puedan. No solo tienen una meta específica en mente, sino que se proponen un tiempo definido en la cual alcanzarla. El efecto psicológico de una meta general definida o autosugestión se discutirá en el capítulo 5. 27. Aplicación de la regla de oro. Los supervendedores utilizan la regla de oro como fundamento para todas sus transacciones de negocios. Al ponerse en los zapatos de la otra persona y al ver la situación desde la perspectiva del otro. De entre todas las cualidades que debe poseer un vendedor, no hay ninguna que sea más valiosa que la siguiente. 28. Entusiasmo. Los supervendedores cuentan con una abundancia de entusiasmo que pueden utilizar a voluntad. Saben que los compradores potenciales detectarán las vibraciones de pensamiento que liberen a través de su entusiasmo y que actuarán según estas como si fuesen creación propia del prospecto. El entusiasmo es algo difícil de explicar, pero su presencia se reconoce con facilidad. Las personas entusiastas agradan a todo el mundo, son animosas e irradian una atmósfera y un compañerismo positivo, fe intensa y propósitos elevados. Quizá su entusiasmo nace a partir de la profunda fe que tienen en sí mismos, en la misión de su labor y en el bien que hacen. El entusiasmo, o falta del mismo, puede compararse a la luz que rodea a un diamante que resplandece en el escaparate de una joyería. Su espontaneidad e iridiscencia instan a la admiración y le dan valor en contraste con la atmósfera apagada y opaca que rodea a un trozo de vidrio del mismo tamaño. El vidrio puede comprarse por una nada, sin que haya nadie dispuesto a hacerlo, mientras que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, van en busca del diamante. Es por ello que a todos los vendedores se les debe dar este consejo como si proviniera del Sinaí. Y con todo lo que obtengas, adquiere entusiasmo. El dominio y la conexión con todos estos factores principales les dan a los vendedores el derecho de considerarse supervendedores. Si aspiras al dominio en las ventas, estudia la lista anterior con cuidado y asegúrate de que no flaqueas en ninguna de estas cualidades. Como puedes observar, cada una de estas cualidades puede adquirirse. Esto no coincide con la idea falsa que sostienen algunas personas, de que los vendedores nacen, no se hacen. La destreza comercial es un arte y una ciencia, y aquellos que tienen la voluntad de adquirirla pueden hacerlo. Existen personas bendecidas con el tipo de personalidad que favorece el rápido dominio de los factores de la superdestreza comercial, mientras que habrá otros que tengan que desarrollarlo, pero es algo que puede hacerse. Existen 9 motivos básicos a los que las personas responden con mayor facilidad. La ciencia ha catalogado las respuestas que las personas normales son capaces de dar y nos indica los tipos de llamamientos que inducirán las respuestas deseadas. Las respuestas pueden ser de grado inferior, como las que los científicos llamarían puramente resultados de la física, o los que son provocados por estímulos físico-químicos. Puedes causar que alguien salga de una oficina si lo echas a la fuerza. Eso se limita a lo físico. O bien, se le puede inducir a actuar en razón de las reacciones químicas que inciden sobre una situación peculiar del cuerpo, temperatura, atmósfera y comodidades o incomodidades físicas, además de comida y bebida. Todas las anteriores conllevarán condiciones químicas que inducirán ciertas reacciones. Pero si dejamos de lado estas respuestas físicas más elementales y puramente físicas, podemos clasificar los recursos que inducen una respuesta apropiada bajo 3 categorías. Estos son los únicos
con los que necesitamos tratar, y son: 1. Los que apelen al instinto; 2. Los que apelan a la emoción; y 3. Los que apelan a la razón. Los recursos que causan que la mayoría de las personas consiga alimento, vestido y refugio entran ante todo en el primer grupo, aunque es posible que encuentren cierta expresión dentro de los otros dos. Todas las cosas del mundo que son deseables a causa de su belleza pueden venderse a través de los recursos adecuados que se lleven a cabo bajo la segunda categoría, aquellos que apelan a las emociones. Por ejemplo, el amor, el matrimonio y la religión tienen casi todo que ver con las apelaciones emocionales. Muchos bienes y servicios también se venden apelando a las emociones. Por ejemplo, educación y libros, teatro, música y arte, seguros de vida, publicidad, cosméticos, juguetes y lujos. Los negocios relacionados con inversiones, ahorros, aplicaciones mecánicas, máquinas empresariales y trabajos científicos a menudo entran en las apelaciones a la razón. Existen 9 motivos básicos a los que las personas responden y mediante los cuales se puede influir en casi cada uno de sus pensamientos y acciones. Cuando los supervendedores clasifican a sus compradores potenciales, lo primero que buscan es el motivo más lógico con el que puedan influir en su parecer. Los 9 motivos básicos, listados en el orden aproximado de su importancia y utilidad, son: 1. Autopreservación. 2. Beneficios financieros. 3. Amor. 4. Impulso sexual. 5. Deseo de poder y fama. 6. Temor. 7. Venganza. 8. Libertad de cuerpo y mente. 9. Deseo de edificar y crear, tanto en pensamiento como en el terreno de lo material. Los supervendedores confrontan sus presentaciones contra estos 9 motivos básicos para asegurarse de que incluyan los más posibles y que sus apelaciones hagan referencia a los mismos. Saben que una presentación de ventas será más eficaz si se basa en más de un solo motivo. Ningún vendedor tiene el derecho de tratar de ofrecerles cualquier cosa a cualquier persona sin que en su argumento de ventas le presente un motivo lógico de compra al cliente potencial, y de hecho ningún supervendedor intentaría hacerlo. La superdestreza comercial contempla el ofrecerle un servicio de utilidad al comprador. Los métodos de alta presión no entran en la categoría de la superdestreza comercial, primordialmente porque presuponen la falta de un motivo lógico para comprar. El mero hecho de que se utilicen los métodos de alta presión evidencia que quien vende no tiene un motivo lógico que darle al prospecto en cuanto a las razones por las que debería efectuar la compra. Los vendedores de alta presión suelen depender de los superlativos como sustituto para los motivos de compra. Esta es una forma de chantaje a la que jamás recurren los vendedores profesionales. Si tu plan de presentación de ventas no enfatiza uno o más de los 9 motivos básicos, sufre de graves debilidades y debe repensarse. Un análisis cuidadoso de más de 30,000 vendedores reveló que el principal defecto del 98% de los mismos podría encontrarse entre las siguientes debilidades técnicas. Número 1. No ofrecer un motivo para comprar. Número 2. Falta de persistencia en la presentación de ventas y en la concreción de estas. Número 3. No clasificar a los compradores potenciales. Número 4. No neutralizar la mente de los prospectos. Número 5. Falta de imaginación. Número 6. Ausencia de entusiasmo. Estas deficiencias son comunes entre la gran mayoría de los vendedores de todo tipo de áreas. Cualquiera de estas debilidades basta para destruir la oportunidad para vender. Como puedes observar, no presentar un motivo para comprar se encuentra al inicio de la lista. No existe nada más que la indiferencia o la falta de conocimiento de la ciencia de las ventas que puede explicar esto, que es la mayor debilidad en la personalidad y hábitos de los vendedores.